Hola, en este vídeo vamos a ver cómo puedes regar el césped con tubería de goteo enterrada. Este jardín se construyó en el momento de grabar este vídeo hace unos 7 años con el sistema de tubería de goteo enterrado y como puedes ver se mantiene en perfectas condiciones. Un sistema de riego por goteo suele aplicar el agua lentamente y además en las zonas donde están las raíces de las plantas o cerca de ellas. Por tanto, en comparación con el sistema tradicional convencional de aspersores que riegan por metros cúbicos hora, el sistema de riego por goteo riega en litros por hora. Cuando hablamos de regar el césped con tubería de goteo nos encontramos con numerosas ventajas. Una de ellas que podemos regar las zonas difíciles, por ejemplo, zonas estrechas de césped, en curva o áreas con una pronunciada pendiente. Cuando el césped ya está establecido, cuando ya ha desarrollado un sistema radicular generoso, podemos hablar de un ahorro de agua de entre el 30 y el 80%. ¿Y por qué? Pues porque le aportamos el agua directamente a las raíces. De esta manera conseguimos que no influya el viento a la hora de regar, como ocurre con los aspersores, que baje la germinación de las malas hierbas y que no se pierda agua al regar pavimentos, paredes, etc. Uno de los miedos que hay cuando utilizamos tubería de goteo para regar el césped enterrándola debajo de él es que los goteros se llenen de raíces con el tiempo y dejen de emitir la cantidad de agua que deberían. ¿Y cómo se consigue esto? Pues utilizando una tubería especial que en el gotero lleva un escudo de cobre. Las raíces emiten de forma natural unos ácidos orgánicos que cuando entran en contacto con el cobre liberan unos iones que bloquean el crecimiento de las raíces sin afectar a la planta, sin dañar al césped. Su vida útil entonces de estas tuberías es de aproximadamente unos 16 años en contraposición con la tubería de goteo normal que utilizamos en parterres y arriates, que si estuviese enterrada al cabo de unos 5 años comenzarían a entrar raíces disminuyendo la cantidad de agua que emiten los goteros. Y aunque este escudo de cobre se oxide, sigue funcionando. Cuando regamos, el agua forma una especie de bulbo en el suelo y fíjate que dependiendo del tipo de suelo va a ser diferente. A la izquierda tenemos un terreno arcilloso donde el bulbo es menos profundo y más ancho. En un terreno limoso, el bulbo digamos que está un poquito más profundo y menos ancho. Y en un suelo arenoso el bulbo profundiza rápidamente quedando muy vertical, delgadito y vertical. Así que en función del suelo que tengamos, técnicamente hablando deberíamos colocar o separar las líneas de tubería de goteo más o menos. Sin embargo, mi consejo es que siempre consideres tu terreno como si fuera arenoso y siempre coloques las líneas de tubería de goteo espaciadas 30 centímetros. Igualmente te recomiendo que utilices la tubería que trae los goteros separados 33 centímetros y el caudal más utilizado de estos goteros es el de 2,3 litros a la hora, que vienen a ser unos 22 litros por metro cuadrado, y fíjate que esta pluviometría es más del doble de la de un aspersor convencional, que suele rondar los 9 litros metro cuadrado. ¿Qué significa esto? Pues que si riegas 15 minutos con la tubería enterrada, estás gastando el mismo agua que si regaras el doble, que si regaras 30 minutos con un aspersor convencional. ¿Cómo es la instalación de este sistema de riego por goteo de tubería enterrada? Pues tiene muchas similitudes con un sistema de riego normal, convencional, de aspersores o difusores, salvo que hay que incluir algunos elementos especiales. Lo ideal es que la instalación ya desde un inicio, desde la toma de agua, disponga de la protección de un filtro, para que el agua ya llegue filtrada a las electroválvulas que vamos a colocar en la arqueta. Lo que estás viendo es la toma general del agua, y después de la llave de paso hemos colocado un reductor de presión y el filtro que te estaba comentando. Esta tubería general va a llegar a la zona del jardín donde hemos decidido colocar la arqueta. El sistema de riego que nosotros vamos a instalar también se va a dividir en diferentes fases, igual que un riego convencional por aspersión. Y cada fase va a tener su propia electroválvula, un filtro y un reductor de presión. O sea que, ¿qué tenemos en la arqueta? Pues bueno, te recomiendo que también coloques una llave de paso en cada fase, así podrás cerrar la fase que te interese para una reparación o porque tenga un problema, sin necesidad de anular todo el riego del jardín. Aquí tenemos que el agua viene por la izquierda, hemos colocado la llave de paso. A continuación, si hemos colocado el filtro en la toma general, iría a la electroválvula directamente. Y si no, tienes la opción de colocar el filtro antes de la electroválvula y así también filtrar el agua que le llega a la electroválvula. Repito, si ya tienes el filtro colocado en la toma general, este filtro debería ir después de la electroválvula y a continuación del filtro debería ir el reductor de presión, ya que estamos trabajando con tubería de goteo que
trabaja a baja presión. Así que si volvemos al esquema, tenemos en primer lugar colocamos una llave de paso que no aparece aquí en la imagen, luego la electroválvula y luego una cosa muy interesante es que el filtro y el reductor de presión vengan juntos, unidos en una misma pieza, que es la que aparece en esta imagen. El siguiente elemento y especial y exclusivo para este sistema de riego es la ventosa. Es un dispositivo que evita que cuando se cierra la electroválvula haga ese efecto de absorción, de chupado, que pueda provocar la entrada de tierra en los goteros. ¿Y dónde se coloca la ventosa? Pues dos cosas debes recordar. Una, lo más cerca posible de la arqueta donde tenemos la electroválvula, con su reductor de presión y con su filtro. Aunque en el dibujo está colocado en el colector que reparte las líneas de goteo, yo te indico con esta flecha roja que debería estar más cerca todavía, lo más cerca posible de la arqueta. Y segunda cosa importante, debe estar en el lugar más alto de esa fase de riego. Por lo tanto, tanto la arqueta principal con la electroválvula como la arqueta con la ventosa deben estar ambas, porque deben estar cerca, en el punto más alto del sistema de riego. Fíjate que si volvemos a la arqueta de ejemplo que hemos utilizado antes, tenemos a continuación la arqueta con las ventosas. Eran dos fases de riego, pues dos ventosas. Por supuesto, cada electroválvula de cada fase va a ir conectada a un programador que va a convertir el sistema en un sistema de riego automatizado. El siguiente elemento es el colector, que es el lateral del sistema de riego, a partir del cual nacen todas las tuberías de goteo que van a regar nuestro césped. El colector no riega, no lleva tubería de goteo agujereada, sino simplemente hace las funciones de repartir las líneas a la distancia que nosotros queramos, que hemos dicho que siempre debemos tener en cuenta que sea cada 30 centímetros independientemente del suelo y seguir esta distancia de forma rigurosísima, siempre tiene que ser 30 centímetros, no puede ser que unas líneas queden más separadas que otras. Para crear estos colectores es muy interesante esta tubería que ya trae incluida las piezas de conexión, de tal manera que nos ahorramos muchísimo trabajo de colocar Ts o de colocar collarines y además nos permite, al ser una tubería flexible, realizar muy fácilmente las curvas. Y una vez ya tenemos listos los colectores, solo tenemos que extender las líneas de tubería de goteo, que para que te hagas una idea, si trabajásemos a una presión de 2,4 bares, podríamos extender las líneas hasta 121 metros. Y si colocamos el colector en medio, como en esta imagen, podríamos colocar 121 metros hacia cada lado. No obstante, ten en cuenta que se puede realizar la instalación de diferentes maneras, como puedes ver en estas dos imágenes. El siguiente elemento imprescindible en este tipo de instalaciones es la válvula de vaciado. En la imagen lo puedes ver allí al fondo y siempre ha de ir colocado en el punto más bajo de cada fase del riego. Consiste simplemente en un extremo de tubo conectado a cada fase de riego, es decir, cada fase de riego tiene que tener su válvula de lavado y nos va a servir para hacer un lavado de la tubería. O bien abriendo una llave, porque hemos instalado una llave en ese tubo, o quitando el tapón que hemos instalado, vamos a poder realizar un lavado de toda la tubería. Algo que se aconseja sobre todo como mínimo una vez al año. Si tienes el agua con muchísima cal, aunque no es imprescindible, siempre puede ser una buena idea realizar también una vez al año una limpieza de la tubería, pero en este caso utilizando una bomba dosificadora con la que inyectaremos ácido clorhídrico y dejaremos discurrir ese agua con ese ácido durante 15 minutos por la tubería. Para hacer esto, bueno, aparte de tener la bomba y el ácido, lo que es aconsejable es dejar preparada una arqueta antes de las electroválvulas con un bypass. Eso significa, por ejemplo, en este caso, aunque se ve en pequeño, que las llaves azules van a estar siempre cerradas y tienen una T, y la llave roja va a estar siempre abierta. De esa manera el agua siempre va a discurrir. Pero cuando queramos acometer la limpieza, cerramos la llave roja que queda en medio de las dos azules y a las T's que tienen esas llaves azules les conectamos los dos tubos. De tal manera que el agua, en lugar de pasar en línea recta, se obliga a pasar por la bomba dosificadora. Otro elemento muy interesante a incluir en nuestra instalación es un indicador de riego. Es poner uno en cada fase y así sabremos cuándo esa fase está funcionando. Esto se puede conseguir fácilmente incorporando un difusor que va a tener la boquilla cerrada, pero que se va a elevar cada vez que esa fase de goteo esté funcionando.
Para instalar la parrilla de goteo, si el jardín es de nueva creación, lo tenemos muy fácil, ya que antes de rellenar los últimos 10 centímetros de tierra, realizamos todo el montaje, dejamos las tuberías perfectamente alineadas cada 30 centímetros y bien ancladas para que no se muevan, sobre todo que no queden tensas porque el plástico pues tiene una dilatación, entonces que se pueda mover la tubería con los cambios de temperatura. Y luego simplemente tendremos que cubrirla con la última capa de tierra. La profundidad adecuada es 10 centímetros, salvo que ese césped nosotros sepamos que lo vamos a tener que airear. Y entonces podemos bajar un poquito más hasta 15 centímetros y luego airear con cuidado de no profundizar más de 15 centímetros para no romper la tubería. No obstante, los sistemas de riegos de tubería enterrada que riegan céspedes minimizan muchísimo la necesidad de airear, ya que al regar desde dentro, desde la tierra, desde las raíces, junto con el agua también se libera oxígeno, que oxigena la tierra, evita la compactación y reduce muchísimo la necesidad de airear. Y si por el contrario la instalación la vamos a realizar en un césped ya establecido, no nos queda otra que realizar zanjas, y para esto también podemos utilizar maquinaria especializada. Algo muy importante a tener en cuenta es que esas zanjas luego han de ser rellenadas con el mismo suelo o lo más parecido al existente y compactarlas muchísimo para evitar que luego el agua acuda a esas zanjas donde la tierra ha quedado más esponjosa. Un truquito a tener siempre en cuenta. Fíjate en esta imagen que tenemos la parrilla de riego que siempre va separada a unos 10 centímetros de los pavimentos y aparte, de forma extra, hay una línea de goteo entre esta parrilla de riego y el pavimento. ¿Esto por qué es? Pues para evitar que se seque el extremo del césped que está tocando con los pavimentos, que en verano con el calor cogen muchísima temperatura y normalmente esos extremos del césped siempre están más secos. Con esta línea extra fortalecemos el riego en los extremos y garantizamos que ese problema no ocurra. Esto es la diferencia entre una instalación bien hecha y una instalación súper bien hecha. Más truquitos de instalación. Cuando tenemos una pendiente, ¿cómo lo hacemos? Pues colocamos las líneas siempre de forma perpendicular a la pendiente y a la distancia de 30 centímetros. Ahora, conforme nos vamos acercando a la parte baja de la pendiente, vamos a cambiar a una separación entre líneas mucho mayor. Si estamos utilizando un colector que ya viene preparado para colocar las líneas a 30 centímetros, pasamos a utilizar un colector que viene preparado para colocar las líneas a 45 centímetros. E inclusive la línea de abajo del todo, la última, la podemos suprimir, podemos dejar un espacio de unos 30 centímetros entre la última línea y el final del césped, ya que el agua por gravedad tiende a ir hacia abajo en la pendiente y así evitamos que la zona baja de la pendiente nos quede demasiado húmeda. Cuando nos encontremos con un perímetro en curva, debemos colocar la tubería de forma que no imite esa curva, sino trabajar en recto, que la tubería siempre esté recta, ya que con el tiempo y con las dilataciones la tubería se va moviendo y la forma de evitarlo es trabajar siempre en recto. Cuando tenemos árboles en el césped, lo ideal, lo bien hecho es la imagen de la izquierda, que primero que el césped esté separado del árbol, que el árbol tenga su alcorque, y segundo que el árbol tenga su propia fase de riego, que haya una fase de riego que riegue los árboles o las plantas y otra que riegue el césped. De tal manera que sí podemos elegir tiempos de riego diferentes y además si hubiera alguna prohibición por sequía de regar, en alguna ocasión puede ocurrir, podemos dejar de regar el césped para cumplir con la prohibición, con la normativa y sin embargo seguir manteniendo regados nuestros árboles. Si esta primera opción no es posible, la segunda opción y también aceptable sería regar los árboles mediante unos anillos, creando unos anillos. Esto por supuesto nos va a dar trabajo, pero es lo correcto, ya que bajo ningún concepto hay que hacer lo que está representado en la última imagen, la de la derecha, que es continuar las líneas como si el árbol no estuviera allí, porque luego lo que ocurre es esto. Lo que ocurre es que con el tiempo las raíces de los árboles tienden a sacar fuera del terreno las tuberías. Bueno, pues ya lo tenemos. El último consejo que te puedo dar es que antes de tapar la instalación, primero hagas un lavado de la instalación utilizando el sistema de lavado para eliminar toda la tierra que haya podido quedar dentro de las tuberías y segundo que hagas las comprobaciones necesarias para asegurarte de que no hay ninguna pérdida ni ninguna conexión incorrecta. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, pues puedes darle a me gusta, que siempre te lo voy a agradecer. También puedes suscribirte al canal para ver más vídeos y sobre todo, y lo más importante, disfrutar de tu jardín lo máximo posible. Muchas gracias.